En primer lugar, tengo que agradecer una vez más a Cloreal ofrecernos la oportunidad de estar aquí de todos vosotros para hacer una presentación en esta jornada tan interesante sobre eficiencia energética, que también han explicado los ponentes previos y han detallado. Yo voy a hacer, aunque he empezado de segundo, voy a hacer una introducción general a por qué la eficiencia energética, por qué no tiene que ser un castigo, por qué no tiene que ser un problema, porque los combustibles fósiles son sustancialmente malos y deben ser eliminados. Este me lo habéis oído muchas veces y algunos dirán, bueno, explicar cosas en una empresa. Eso es verdad. Pero tenemos que irlo asimilando. O sea, porque es que haga la Unión Europea lo que haga y hagan los políticos lo que hagan, los combustibles fósiles van a ser eliminados. Y por unos motivos físicos y termodinámicos que vamos a explicar aquí, que están subyacentes, que están en el fondo y que lo hacen inevitable. Y el que lo haga antes va a tener una ventaja. ¿Y quién lo está haciendo antes a nivel internacional? China. Hay un país que entendió desde el primer momento que no podía depender de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque no los tiene, no tiene suficientes. Y encima entendió algunas cuestiones de termodinámica elementales que vamos a explicar aquí, y eso le ha permitido en este momento ser ya probablemente la primera potencia económica del mundo, desde luego es la primera potencia industrial de muy lejos con respecto a Estados Unidos. Sus producciones industriales son absolutamente enormes comparados con todos los demás países y está demostrando encima que como hay una crisis que a algunos parece que provocó para hacerles daño, al revés, están potenciándolos y mejorando porque tiene una competencia esencial en costes. Pero la eficiencia al final son costes y la eficiencia es sobre todo electrificación y sobre todo mejora y reducción drástica de los consumos energéticos, económicos, etc. Entonces el título de la pequeña ponencia esta es electrificación es la vía principal hacia la eficiencia energética en la industria. Los detalles ya los ha explicado las nuevas normativas, la Unión Europea se esfuerza en complicar a veces las cosas, parece que van a intentar solucionarlo, pero no olvidemos que hay un país que se llama China que, basándose en esto tan simple, en la electrificación, en la vía principal hacia la eficiencia, está convirtiéndose en una superpotencia que está dejando en este momento incluso en ridículo a los propios americanos en varias cosas. ¿Por qué eficiencia? ¿Por qué electrificación? Si todo el sistema energético del mundo actual, que es esa columna roja, se electrificara, directamente habría ya una reducción del 46% del consumo. Directamente. Entonces, ¿eficiencia? Sí. ¿Cómo electrificar? ¿Y por qué? Pues por motivos bastante simples. A la derecha tenemos el rendimiento energético de un coche eléctrico. Es decir, el 85% en verde es energía que se traduce en movimiento. El 15% es pérdidas por rozamientos, por calor, etc. Ese es el coche eléctrico, a la derecha, en verde. A la izquierda tenemos el coche de combustión, el coche de explosión, el motor de explosión. El 75% se va en calor, ruido, vibraciones y pérdidas a distintos sitios. Al final, calor a la atmósfera. Y se aprovecha el 25%. ¿Dónde está la eficiencia? En pasar de la izquierda a la derecha. En pasar de un motor altísimamente ineficiente, brutalmente ineficiente, a motores enormemente eficientes, porque los rendimientos actuales de los motores eléctricos pueden ser incluso superiores. Y de los vehículos eléctricos están mejorando continuamente y van aumentando, y sí, los motores de combustión van mejorando sus rendimientos, pero no hay nada que hacer. O sea, la termodinámica, la física, está en contra de los motores de combustión y de su bestial ineficiencia. Entonces, esto no hay que olvidarlo. Hay otras formas de verlo. Esto es unos gráficos que hay de distintas organizaciones internacionales. Cuando algún cuñado que todos tenemos empieza a hacer el cálculo de si sustituimos el combustible de los coches fósiles por kilovatios, no va a dar todo el sistema energético para suministrar a todos los coches del país porque va a ser enorme, no es verdad. ¿Por qué? Porque el consumo es muy inferior de los coches eléctricos con respecto a los consumos de los coches de combustión, que es esas columnas rojas que van hacia abajo. Es decir, es perfectamente posible sustituir esas columnas muy gordas de consumos energéticos de combustibles por esas columnas pequeñas de electricidad. Y todo por la diferencia enorme que hay en la eficiencia energética de los motores eléctricos. Otra forma de verlo, otro gráfico que hay por ahí. Para obtener una circulación de un coche comparable, ahí hay dos modelos comerciales, 45 kWh para desplazarse 270 kilómetros,
en estos dos vehículos, cuál es la energía que hay que meterle al coche eléctrico y cuál es la energía que hay que meterle al coche de combustión. Pues ahí tenemos la diferencia. A un coche de combustión hay que meterle prácticamente 200 kWh y al coche eléctrico hay que meterle 50. ¿Esto es eficiencia? Eso es eficiencia. No sé si alguien puede tener alguna duda todavía o puede pensar por qué el coche eléctrico avanza más, menos, tal. Pero vamos, yo creo que ahí está la clave de por qué se va a imponer al 100% en bastante breve plazo. Ya se está imponiendo en un montón de países en bastante breve plazo y todo lo que sea hablar en contra del coche eléctrico al final suena acuñado el ciudadano a la hora de hablar diciendo el coche no sé qué, el coche no sé cuál, el motor tal, el motor cual. Contra eso no se puede luchar y es absolutamente inaparable. Hay un señor que se llama Elon Musk, que es listo, pero algo loco, que lo entendió hace muchos años y se ha hecho el hombre más rico del mundo simplemente entendiendo esto bien y poniéndolo en práctica. Las empresas de coches que lo pongan en práctica sobrevivirán, las que no desaparecerán. No hay términos medios y no hay medias tintas. Y el mundo ya está yendo en la dirección. En este país, por distintos motivos, hay mucha gente muy importante y gente muy relevante que sigue discutiendo esto y algunos sorprenderíais de hasta qué punto, pero esto es física, es termodinámica, es evidencia y es el futuro. Otra gráfica también que hay por ahí, de cómo el coche eléctrico aprovecha el 100% del consumo del combustible que tiene la mayor parte del movimiento, mientras que el coche de combustión lo que hace es calentar el ambiente, meter ruido, producir humos tóxicos y cancerígenos y molestar profundamente al medio ambiente, a los ciudadanos del todo. Y por supuesto tener una ineficiencia dramática, o sea, enorme. Estos son ya estudios también que pueden suministrar desde el rural, que quiera la presentación, estudios más o menos académicos, otro tipo de forma de verlo, en calefacción. O sea, los tres grandes sumideros de energía, que son la producción, el transporte, la calefacción. Los rendimientos también de los sistemas eléctricos son absolutamente demoledores. De media se puede decir que es 3 veces superior siempre un sistema eléctrico a un sistema de combustibles fósiles principalmente. Entonces, la primera regla de eficiencia es electrificar. Eliminar calderas, eliminar consumos, eliminar coches eléctricos, eliminar coches de combustión, sustituyéndolos por coches eléctricos, eliminar camiones de combustión, camiones de gasoil, camiones de gas, camiones de cosas raras, y por camiones eléctricos, que ya se está haciendo, autobuses, etc. Todo lo que se pueda electrificar, hay que electrificar. Otro gráfico también. Esta es la economía americana. La economía americana, todo lo que está en gris son las pérdidas enormes de energía que tiene, porque es una economía muy basada en los productos petrolíferos. Este es el talón de Aquiles de la economía americana, que los chinos están aprovechando fantásticamente. Es decir, toda economía basada en los combustibles fósiles es una economía altísimamente ineficiente y con problemas al final de costes y de competitividad. El mapa del tesoro de la electrificación y de la eficiencia energética. Esta es la situación de edificios, industria y transporte en el año 2000. Esta es la situación ya en el año 2025. Edificios, industria, transporte. En verde oscuro es lo que ya está electrificado. Esto sería la superficie de cada trocito de aquí, sería equivalente al consumo energético total que tenga esa parte del sistema energético mundial, porque esto se hace a nivel mundial. ¿Qué es lo que está electrificado? Los edificios, pues hay bastantes cosas electrificadas. Las cocinas, las cerámicas, las neveras, hay bombas de calor, etc. La refrigeración, pues es básicamente toda ya eléctrica. En cuanto a la industria, pues equipos eléctricos, pero el calor no está electrificado. Lo verde oscuro es lo que ya está electrificado. Lo verde claro, lo que es económicamente electrificable en cada momento. Lo amarillo es, como dice allá arriba, lo que se puede electrificar técnicamente, pero no económicamente todavía. Y lo gris es lo que es difícil de electrificar. Y hay cosas que son difíciles de electrificar. Por ejemplo, los aviones, por ejemplo, los barcos a larga distancia. Pero son partes pequeñas de los consumos energéticos. Es decir, cuando hay gente que se empeña en hablar, no, tú no te compras un coche eléctrico porque es que es difícil electrificar los aviones. No, vale, bien. No tiene nada que ver. O sea, los coches son electrificables hoy,
como vemos allá a la derecha, de forma absolutamente económica, los aviones no. Ya se electrificarán o ya se buscarán combustibles verdes o se buscarán combustibles de origen. Pero es un razonamiento que yo me he encontrado a veces, que me dicen, ¿por qué? ¿Por no te compras un coche eléctrico? No, porque es que los aviones, no, porque es que los barcos transatlánticos, ¿qué tiene que ver tu coche con un avión o con un barco transatlántico? Efectivamente, los barcos y los aviones son difíciles de electrificar, son una porción pequeña de consumo total y se electrificará algún día de alguna manera, o con hidrógeno verde, como veremos después, lo que haga falta. Pero en 2025 hay unos campos enormes, potenciales para toda la industria, y algunos lo han entendido muy bien, lo habéis entendido muy bien, y estáis ya metidos, y son negocios que están yendo realmente muy bien, de electrificar sectores, empresas, industrias, que son absolutamente rentables hoy en día, de una forma absolutamente clara, y que se está haciendo pues, en algunos países más rápidos, como China, en otros más despacio, como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay petróleo, y en otros estamos yendo despacio sin tener petróleo, lo cual en España tiene mucho mérito. Nosotros no somos un país petrolero sin petróleo, somos un país muy gasero sin gas. Entonces esto es una paradoja con la que permanentemente estamos luchando en algunos foros. Campos en la industria, que es lo que nos interesa en este caso. Los equipos eléctricos ya están electrificados, para de todo lo que sea mover piezas con sistemas eléctricos ya funcionan. Pero en cambio, el calor de baja temperatura, que se puede electrificar con bombas de calor fácilmente, es un campo enorme en la industria que se puede aprovechar. Luego está el de las sales, que también comentaremos. Luego está agua del calor de alta temperatura, pero eso realmente es más complicado en este momento. Y luego, por supuesto, cualquier industria, cualquier fábrica ahorra costes directamente poniendo en todo lo que sea posible coches eléctricos, furgonetas eléctricas, camiones eléctricos, etc. Pues, en fin, esto es el futuro en algunos países como el nuestro, que vamos atrasados, es ya el presente en otros países como Noruega, como China, como Francia, como Alemania, que vamos adelantados, Reino Unido, incluso Portugal, va mucho más adelantado que nosotros. Y en fin, espero que algunos conceptos por lo menos hayan quedado ya más establecidos, porque repito, sigue habiendo personas con cierta confusión con respecto a lo que es la eficiencia y lo que son los motivos para descarbonizarse. Hay motivos ambientales, hay motivos de otros tipos. Pero el motivo principal es la eficiencia industrial, energética y el coste, el ahorro de costes. Además, la mayor parte de los equipos por ejemplo, de bomba de calor y de agua, etc., se fabrican en España. Incluso en Galicia se fabrica un montón. La escalera de electrificación, vamos a ir rápido. Geopolítica. Estamos en un momento, como se ha comentado antes, de una crisis energética supuestamente tremenda, supuestamente bestial, que nos está afectando a unos más que a otros. Después veremos por qué. Comunidad Europea, en azul. Yacimientos de petróleo y gas. Todos, con la práctica totalidad, fuera de la Unión Europea. Aquí no hay. No hay petróleo ni gas. Está en Argelia, está en el Medio Oriente, está en Rusia, y está en el Mar del Norte, en dos países que esos son de la Unión Europea, Reino Unido y Noruega. Entonces, es un problema, pero al menos tenemos una ventaja. China lo ha aprovechado, nosotros todavía no, estamos en ello. La Unión Europea está intentando explicarlo y está intentando transmitir por qué tenemos que electrificarnos, y el principal motivo, pues al final es este. Energía solar, potencial de energía solar, todo lo contrario. Tenemos unos crecimientos enormes, tenemos un montón de energía solar en la península ibérica, en Galicia no tanto, pero bueno, el resto del país sí. Energía eólica, aquí sí hay bastante, en el mar, en la tierra, y este es el mapa de los yacimientos petrolíferos del futuro, y estamos bien dotados. ¿Por qué seguimos empeñados en el gas y el petróleo? Pues difícil de entender, a veces. Este es el mapa de la geopolítica que marca las políticas europeas, que marca todas las políticas industriales y de eficiencia energética en todo el mundo. En gris son los países que viven bien porque no tienen dependencia energética. Dependencia energética cero. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Australia, Brasil. En rojo, los países que tenemos fortísima dependencia energética del exterior y que estamos pendientes de lo que opinan los ayatollahs y lo que opina Trump y lo que pasa en el Estrecho de Hormuz. ¿Cuál es uno de los países del mundo con más dependencia energética? España, 74%. En concepto de energía primaria. Tenemos más que Alemania, tenemos más que Francia, nos gana Italia por poco, Marruecos y algún país por ahí. China, 20% y bajando rápido. Es decir, somos uno de los países en peor situación para afrontar una crisis de petróleo y de gas. Entonces, uno de nuestros deberes industriales y estratégicos principales en este país debería ser reducir ya esa dependencia
por ejemplo, fomentando de verdad los coches eléctricos, la electrificación de la industria, etc. Pero Europa, y en concreto España, es una de las zonas del mundo peor situada. Bueno, Japón es otro país muy mal situado y que ha tomado unas decisiones catastróficas que están a punto de costarle la industria del automóvil mundial. Pero bueno, están haciendo lo que pueden. ¿De dónde viene el petróleo que viene a Galicia? Pues de Estados Unidos, de México, de Libia, de tal. En fin, hay un país, Estados Unidos, que a corto plazo sí aprovecha la ventaja de cortar con el suministro de los países del Golfo. Otra gráfica, la dependencia energética del exterior de los países, en este caso para la producción eléctrica. Estados Unidos no tiene dependencia del exterior. Japón, bestial. España, estamos ahí en el medio, tenemos la electricidad bastante bien descarbonizada en este caso. Pero bueno, el gráfico anterior es inevitable. Y luego se ya rápidamente Galicia, fuertemente deficitaria de energía. Importamos el 75% de nuestra energía primaria, petróleo y derivados de gas del exterior. Recordemos que China tiene una dependencia del 20%, Francia el 50%, Alemania el 60%, nosotros estamos al 75%. Es decir, somos un país consumidor de energía extranjera mientras estamos exportando una cantidad enorme de electricidad renovable, eólica, hidráulica, fotovoltaica muy poca, y es una aberración energética y es una situación que habrá que corregir pues, antes que tarde. PIB de los países potencias mundiales. Estados Unidos, basado en este momento su petróleo barato y gas barato, que ha sido eficiente, tira para arriba. China tira para arriba sin tener petróleo y gas. Y la Unión Europea pues, se ha quedado en tierra de nadie y va mal. Vamos, esto ya lo habéis contado vosotros. Esta es una gráfica en la que también se explica cuáles son los sitios en los que más se puede electrificar en la industria. En la Unión Europea, este es un gráfico de la Unión Europea. Según los sectores, cuáles son los sectores en los que haya más industria electrificada y más electrificable para las empresas. Lo más interesante serían las que tienen las columnas verdes, por ejemplo el papel, por ejemplo la comida, la alimentación, la industria textil. Es decir, hay industrias que ya hoy son absolutamente electrificables mediante esas barras de color verde que están ahí. O sea, que no estamos hablando de teoría, estamos hablando de cosas que se pueden hacer ya. Y volvemos al calor de los procesos industriales, sobre todo el calor de baja temperatura, que es lo que más rápidamente se puede hacer, entre otras cosas con los mecanismos CAES. Alternativas renovables de calor industrial para economizar en temperaturas bajas de menos de 100 grados. Aerotermia, bomba de calor, geotermia y hidrotermia, pues es una manera, es decir, con un calor de baja temperatura, pues se ahorran ya costes, se ahorran ya problemas y otra cosa es la fiscalidad de este país, que fomenta el petróleo, fomenta el gas. España está penalizando el consumo eléctrico, está subvencionado el consumo de gasoil y gasolina. Por eso en Portugal es más caro el gasoil y la gasolina y en Francia, y por eso vienen de todos los países ribereños a España a llenar los depósitos de gasoil y gasolina. ¿Por qué? Porque aquí se fomenta el uso de gasoil y la gasolina y se penaliza el uso de la electricidad. Por eso las empresas protestan continuamente por las facturas eléctricas. ¿Por qué? Pues porque hay una carga fiscal muy grande que seguimos de forma inexplicable manteniendo. Calor de media temperatura, de 100-500. Ya la cosa es más complicada. Se puede utilizar calderas de biomasa, que es una forma al final de electrificar. Se produce electricidad de vapor, más ineficiente, pero puede llegar a temperaturas más altas. También con intercambiadores de vapor. Almacenamiento térmico con sales, complicado, pero se puede hacer. De hecho, ahora lo veremos. Calderas eléctricas. Es lo mismo que la bomba de calor. Su rendimiento, obviamente, no es lo mismo. Muy alta temperatura, más de 500. Esto es eso que decíamos, a electrificar más lentamente y más hacia el futuro. Hidrógeno verde, estaciones renovables, biometanos, etc., etc. Es un nicho de futuro importante, pero complicado. Caso de éxito. Bayer, en Lada, Langreo, Asturias. Es un caso que está ya en construcción, está en instalación de construcción, es una foto de la extracción. Un proyecto de Iberdrola con Bayer. Objetivo, descarbonizar el 100% de la planta de Bayer. Aquí sí que hay un objetivo ambiental de Bayer, que es poder decir que su aspirina es verde. Aquí se fabrica la mayor parte del ácido acetil salicílico del mundo, se fabrica una enorme proporción de las aspirinas del mundo. Entonces, el poder decir que esa aspirina está libre de emisiones de carbono, pues es importante para Bayer, en este caso ha primado ese criterio sobre la eficiencia. Al mismo tiempo se consigue eficiencia electrificando, eliminando carbono, y al mismo tiempo también se reduce el impacto ambiental y se prepara uno para esos
mecanismos europeos de impuestos que van a obligar a descarbonizar también. Entonces, el sistema elegido es el sistema de almacenamiento térmico con sales fundidas. Es importante decir que ya se descarbonizó el 50% de las emisiones, simplemente haciendo un PPA, un contrato bilateral de energía 100% renovable. Solo con ese sistema ya reduces tu huella de carbono. Tienes que pagar un poco más por electricidad verde, pero se consigue. ¿Cómo es el sistema? Pues esa energía, electricidad renovable, allí se ha montado la instalación de autoconsumo. En Asturias, la fotovoltaica pues, tiene las zonas que tiene, parecidas a las de aquí, pero en fin, es una manera de reducir también el coste de la energía bastante. Se hace un almacenamiento térmico bastante complejo en algunas circunstancias, se produce vapor y se consigue que la base energética deje de ser el gas, sea fósil y por tanto se evita ese mecanismo de emisiones que viene más adelante. Estos son algunos de los detalles del proyecto: 13 millones presupuesto de inversión, 18 millones de euros más o menos. Hay ayudas, el Innovation Fund, el tecnólogo Sinerco, las obras están avanzando bastante bien y es un ejemplo de cómo un proyecto complejo pues, se está haciendo. Más aquí con una intención clara también de descarbonización. Iberdrola en Galicia es una empresa tractora en Galicia, muy generadora de empleo, 202 empleados en plantilla, 1000 trabajos directos inducidos, un montón de inversiones en la comarca de Ferrol, en la eólica marina, en las centrales, en la eólica. En este momento estamos haciendo repotenciaciones de parques eólicos, producción 100% renovable en Galicia, eólica e hidráulica, un montón de 40 instalaciones industriales de producción distribuidas por todo el territorio. Es decir, Galicia es una potencia de producción de electricidad renovable. Que nos empeñemos en consumir energías de fuera, cuando tenemos aquí nuestra fuente energética autóctona, limpia, renovable, del futuro, que además produce eficiencia, que además puede mover nuestros coches, nuestros camiones, nuestros autobuses, etcétera, etcétera, pues es, como hasta ahora no se ha hecho, pues es una oportunidad. Se hará y muchos de los que estáis aquí protagonizaréis 40.000 proyectos para eliminar ese 75% del consumo primario de energía absolutamente indeseable desde muchos puntos de vista. Y nada más, muchas gracias.